Buenas tardes. Hola, Daniela. Hola. ¿Cómo estás, Daniela? Vamos a esperar que vengan los demás compañeros, ¿vale? Para iniciar la Sí, clase. señora, están teniendo muchos problemas. Ya les voy a escribir. Hola, María José. Buenas tardes. María José, ¿nos escuchas? Vale, vamos a esperar que se van uniendo. Hola, Natalia. Natalia, ¿estás ahí con varios? Sí, estoy con Gilma. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniela Alegría. ¿Viven juntas con Natalia? No, solamente acá nada más estamos nosotras. Ah, ok. Bueno, chicos, esperemos los 3 minuticos para iniciar la clase. Ahí ustedes qué hacen juntos. Ajá. Ay, Ilma, mi amor, a la clase no se lleva el novio. Afe, ¿puedo ir al baño? Sí, claro. Ay. Bien bonito. Cachona. Tú eres la mala junta. Falta que lleguen los testigos de Jehová ahora. pero pasa toda la foto. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Daniel, Eso es. ¿Qué estamos esperando? que sean las 2 para dar la oportunidad a los demás. Allá, sí, señora. Mami, era para la clase, pero bueno. Sí, se escucha la profilla. Bueno, listo, chicos. Voy a cerrar entonces los micrófonos.
Tenemos 14 personas. Muy buenas tardes a todos. Buenas. Buenas Buenas tardes. tardes, buenas. Bueno, en un momento voy a silenciar el micrófono. Me alegra mucho que estén aquí para poder desarrollar esta sesión de alguna forma, pues todos conectados y trabajando en equipo. Como ustedes saben y lo imaginan, esta es una medida que se ha tomado pues para que ustedes no pierdan la continuidad de sus clases, y por esa razón pues estamos en esta sesión. Entonces, yo les había dejado un material con el que iban a trabajar, ¿cierto? Y ese material tiene que ver con la tesis, la creación de la tesis. Entonces, espero que lo hayan revisado, lo hayan trabajado, para que en este momento pues se haga más fructífera la sesión. Y bueno, quien necesite hablar, si no estoy mal, creo que pueden levantar la mano o manifestar pues que quieren hablar. Entonces lo hacen activando pues la opción. Y nada, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, a mí me interesa saber si hicieron el proceso y la tarea pues de lo que hemos visto. Hay un plazo hasta el viernes. Hasta el viernes, no, hasta el domingo, de la realización de la creación de la tesis. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que alguno de ustedes me cuente si desarrolló las actividades que se les pidió que desarrollaran. Entonces, ¿quién sí? O voy preguntando por persona. ¿Nadie? Alegría. Presente. Bueno, Alegría, cuéntame qué materiales revisaste, lo que se te había dejado en la plataforma y si tienes alguna dificultad, igual ahorita lo voy a explicar, pero quiero saber si lo revisaron. Bueno, en la plataforma se encuentran dos, si no estoy mal, dos textos, dos PDFs que usted subió, si no estoy mal, creo. ¿Y los leíste? Presentó un poco de dificultad en el primero, el segundo no lo terminé de leer. El segundo no lo terminé de leer, pero en el conjunto de actividades que usted dejó en la presentación de la tesis no la he elaborado todavía. Sí, no, para eso es esta sesión, para que la puedan elaborar. Sí, señora. Pero leíste, bueno, en donde dice, yo voy a compartirles acá, en un segundito. Voy a compartirles acá pues para que vean, y los que no han visto, pues obviamente van a revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que han visto, lo que no han visto? Por favor, para que estén pendientes de la pantalla. En esta, que es creación del ensayo, ¿cierto? Está pues lo que hemos desarrollado y que se supone que lo han trabajado conmigo ya. Y esta, lo de cómo carajos escribir bien un texto, ese también lo trabajamos en clase y tenían pues una entrega también sobre ese tema. Aquí está lo de la tesis. Digamos que lo que comprende a la tesis
estaban estos dos archivos, que los vamos a revisar ahora nuevamente, y están los dos videos, ¿sí? Entonces, básicamente es a eso lo que corresponde, lo que debían estudiar por su cuenta para la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, el texto argumentativo tiene una parte fundamental que es la tesis. La tesis, como muchos autores lo manifiestan, y era pues lo que les explicaba también en la última clase presencial que tuvimos, ayuda a que el proceso de la elaboración de un texto argumentativo tenga un norte, tenga un porqué, y tenga también la posibilidad de condensar o sintetizar todo lo que se quiere expresar dentro de ese texto argumentativo en muy pocas palabras. Entonces, aquí encontraban ustedes un archivo, ¿cierto? No sé si es que no... volvílo. De cómo formular una tesis de un texto argumentativo. Digamos que en este texto que está acá nos manifiestan la complejidad de lo que es la tesis o su definición, pero la complejidad misma de cómo se convierte en la columna vertebral. Recuerden que esto en clase yo se los expliqué la vez anterior y no está de más explicarlo ahora para que puedan tener mayor claridad sobre este tema. Entonces, el texto como tal, de carácter argumentativo, necesita fundamentalmente el desarrollo de esta tesis. O sea, es sumamente importante que esta tesis se dé. Si nosotros no planteamos la tesis desde un principio, muy seguramente vamos a divagar en lo que vamos a querer expresar, en lo que vamos a decir. Entonces, por esa razón, es muy importante que hagamos este proceso, que era lo que veníamos trabajando. Entonces, una tesis expresa una posición frente al tema del texto que se va a escribir y responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su texto. Entonces, quiere decir que la postura de lo que se quiere expresar debe estar dentro de la tesis. Y esta postura se soporta de argumentos para persuadir o convencer al lector. Recuerden que esto yo se los expliqué la semana anterior que tuvimos la clase. La señorita Fernanda Costa levantó la mano. ¿Puedes abrir el micrófono, Fernanda? ¿Dónde estás? Ay, qué bueno que casi todos están aquí. Fernanda, ya. No tienes micrófono. Hola, Marjoris. No tienes micrófono, Fernanda. ¿Puedes escribir? Profe, una pregunta. Señor. En ese texto solo es cómo se formula la tesis. O sea, usted nos explica sobre una columna. La columna del texto argumentativo o de la tesis. No entiendo la pregunta. ¿Cómo? O sea, cuando usted nos explica la columna, que hace referencia a la columna del texto. Aquí, Sí. esto, la columna vertebral del texto argumentativo. Esto. Es la tesis. Es la tesis, sí. ¿Esa es la pregunta? Entonces, al momento de hacer el texto argumentativo, ¿nos está dando una serie de pasos o solo nos está explicando la tesis? Hasta ahora la tesis. Ya, listo. Por ahora solamente la tesis. Porque los textos argumentativos, Daniel, tienen partes muy importantes que se deben desarrollar bien. Pero la primera y más importante o fundamental es construir bien una tesis. Si no se construye, señor. Usted nos está dando paso por paso. Sí,
primero la tesis. Ujú. Exacto. Entonces, A si eso no, sí. vale. Si no construimos bien la tesis, ¿qué va a pasar? Que nuestro texto va a ir a la deriva o no va a tener un norte o una meta clara. Ujú. Entonces, por eso es importante desarrollar la tesis antes de empezar a escribir que la introducción, que el cuerpo, que sí. Lo primero es tener claro qué es lo que queremos trabajar en el escrito. Entonces, por eso, arriba, esta autora, Marcela Velázquez, Elisa Carrasco y Marilyn Hernández, que crean este documento, dicen que la tesis, ¿cierto?, responde a la pregunta que trabaja, a la pregunta del qué se trabaja en el texto escrito, o sea, por qué lo trabajamos, ¿sí? Entonces, otra cosa fundamental dentro de la tesis es que se presenta dentro de la introducción y se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión, en cada párrafo de que del cuerpo y también de la misma introducción. Y todo el texto gira alrededor de la tesis, por eso es que se llama columna vertebral. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué función cumple la columna vertebral? La columna sostiene los huesos, sostiene los músculos, ayuda a que podamos estar erguidos, ¿sí? Digamos que una de las funciones fundamentales de la tesis, perdón, de la columna vertebral es permitir la movilidad y la independencia de los miembros. De esa misma forma, se articula la tesis con el texto argumentativo. Le da toda esa versatilidad al texto argumentativo para ir en torno a un propósito, ya sea de persuadir, ya sea de contradecir, ¿sí? Sobre un tema específico que haya escogido el autor. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en todo el texto durante la construcción del texto argumentativo? Se muestra la fundamentación de por qué esta tesis está allí y lo que hago frente a soportar la veracidad o la realidad de esa tesis en mi argumentación. Entonces, si no se tiene una postura clara, si no se tiene una tesis bien construida sobre un tema. ¿Están viendo mi cursor? No sé si lo están viendo. Si no ven una postura clara sobre el tema, ¿sí? Esta columna vertebral no va a funcionar. ¿Ya? Entonces el texto no va a lograr su propósito comunicativo, que será persuadir y convencer. Pero no es mediante un capricho, sino que tiene que ser sobre la base de razones confiables, veraces, ¿cierto? Entonces, por esa razón, es que la tesis ofrece una clara ruta sobre la cual se va a trabajar. Fernanda Costa, si escríbeme porque ya tengo el chatcito ahí abierto, entonces yo puedo leer tu pregunta o tu aporte. ¿Quién me habló? Perdón, ¿quién me habló? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ustedes son muy juiciosos, están casi todos conectados. Muy bien, están casi todos conectados. Ok. ¿Hay compañeros que no escuchan? Uy, Dios. Si hay compañeros que no escuchan, voy a pedirles que salgan y vuelvan a entrar.
Listo, ya les escribí. Marjorie dice, la tesis se acerca a la problemática que escogimos. Sí, digamos que sobre la base del problema que queremos abordar. Por ejemplo, ustedes de psicología quieren hablar, no sé, sobre el abuso sexual a menores, por ejemplo. Entonces, sobre ese tema en general se va a crear la tesis, ya sea porque la tesis para ustedes esté contemplada dentro de de alguno de los aspectos que se quieran desarrollar en la tesis y en el texto argumentativo. Se escoge el tema, que es general, pero se aborda ya más desde lo particular sobre un aspecto relevante que quieran apuntar. ¿Hasta este momento tienen alguna inquietud? No Sí, le ya, entendí. ya. Señor, no lo entendimos. ¿No se entiende por el audio o no entendieron lo que...? O sea, su explicación. Yo le hice la pregunta, pero es que no está muy clara la idea que usted nos quiere ¿Quién me dar. habla? Como quien dice, ¿Quién me habla? Kiara. Es como quien, Kiara. Señor, como quien dice, la postura que tiene uno acerca del tema es lo que va Exacto, a colocar en la tesis. exacto. Si se dan cuenta lo que dice aquí arriba, Sí, expresa, la postura acerca, ahí usted señala. mira lo que dice acá. Es como la opinión. Sí, me pero sin entiende? decir yo opino. Sí, profe, pero, o sea, es como, por ejemplo, nosotros subimos ya un material a la plataforma Sí, con respecto a la problemática. con respecto a la problemática. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una tesis de esa problemática, Sí, pero sí. lo que no entiendo es, ya. La postura que uno tiene de esa problemática. Y específicamente sobre Ah, qué sí. la quieren, sí, específicamente sobre qué la quieren enfocar. Bueno, yo lo tengo del consumo de drogas en los estratos 1 y 2. Y yo la tengo sobre la desnutrición. O sea, yo voy a dar mi postura sobre esa problemática. Sin decir yo opino. Exactamente, sin decir yo opino. Sí, digamos, me hablaste primero sobre la drogadicción, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que se pueden plantear aquí, haciendo como un ejemplo, no de tesis como tal, sino de delimitar un poco más el problema, sería la implicación que tiene el consumo de sustancias en los primeros años de la adolescencia, ¿cierto? Entonces, allí ya se está delimitando una población, se está delimitando a una problemática específica, ¿sí? Y ahí ya entraría a jugar otros elementos, como por ejemplo, algo que yo presencié en Bogotá cuando trabajé con bachillerato. Por ejemplo, es que los vendedores que se encuentran a las afueras de las escuelas, están muchos de ellos involucrados con el microtráfico y venden drogas a los niños, ¿sí? Entonces, como la implicación de los dulces camuflados en ventas infantiles o juveniles implica dentro de ellos un acercamiento mucho más fácil a la droga. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Sí, ahora ya más o menos sí le entendimos, pero al principio estábamos en bomba. Sí, lo que pasa es que, miren, yo siempre les he comentado lo siguiente y en clase también se los he dicho. Una de las cosas por las cuales se nos hace difícil entender algo es porque teniendo las palabras ahí no buscamos su significado, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, el compañero Alegría nos preguntaba ahorita sobre cómo así la columna vertebral. Si lo pensamos de una manera muy literal, pues no va a tener mucho sentido dentro del contexto en el que se está usando,
que es el texto argumentativo. Hola, David, no te había visto. Entonces, digamos que tener en cuenta a qué se refiere columna vertebral es analizar más allá de las palabras la implicación que tendría eso dentro de un texto. Entonces ya uno empieza a hacer la comparación, el símil con el movimiento, el sostener el cuerpo, ¿sí? De la función que cumple la columna vertebral. Y cuando se habla que es dentro de un texto es porque la tesis va a darle ese soporte a toda la argumentación del texto, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que cuando no entendamos algo también nos vayamos a las palabras dentro del contexto. Algunas cosas están muy explícitas, como está aquí arriba, cuando dice el significado de la tesis, que expresa una posición frente al tema del texto. Cuando se dice que expresa, obviamente es el autor, ¿sí? Expresa una posición, o sea, su postura, lo que piensa, lo que cree que es correcto. Digamos, yo les ponía el ejemplo ahorita con base en el tema que escogieron ustedes, que era lo de la drogadicción. Yo estoy poniendo una postura mía. Sí hay estudios que verifican que muchas de las personas que se sientan o se ponen a las afueras de los colegios, sobre todo en Bogotá, a vender alucinógenos o otro tipo de sustancias, de drogas, eso está comprobado en muchos estudios, pero digamos que ya yo tomaría unas posturas mucho más delimitadas para poder sustentar mi tesis, que en este caso tendría que enfocarse sobre todo a la edad en la que se selecciona, cómo afecta eso al desarrollo cognitivo, cómo se deteriora el cerebro, o sea, muchas cosas que se... Sí, porque como, o sea, yo lo escogí de los estratos 1 y 2 y más que todo en los jóvenes. Sí, 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 exacto. Entonces lo importante es que aquí vayamos avanzando en ese entendimiento de cómo lo vamos a hacer. David me dice, no, Daniris Pardo, yo nunca he dicho el nombre de Daniris bien. Daniris Pardo dice, ¿puede dar un ejemplo de ese tema, es decir, el abuso sexual infantil? Ya te respondo, Fernanda, un momentico. Ya vamos por, parece un chat de YouTube, que eso van saliendo mensajes y mensajes. Entonces, ya voy. Entonces dice, sobre el abuso sexual infantil. Digamos que ese es un tema bastante álgido, pero tendría que delimitarse un poco más. Para poner un ejemplo en este momento, las implicaciones que tienen los familiares más cercanos en la posibilidad de que se genere la violencia sexual infantil. Entonces, ¿cómo eso puede, esa postura que acabo de tomar, puede estigmatizar a todos los hombres? ¿Sí? Toca revisarlo bien para no entrar como a sesgar, ¿cierto? La información. Pero es un ejemplo, digamos, que puede existir dentro de una tesis de alguien que quiere delimitarlo a los familiares más cercanos. Que también hay estudios sobre esto, pero digamos que teniendo en cuenta de que no se vaya a herir susceptibilidades. David dice, profe, en sí mi tesis la hice con base a qué generó el problema, o sea, ese o sea es pecado. Hice un recuento. Tendría que mirar la tesis, leerla para que podamos definir allí. Sí, me pregunta Fernanda. Solo debemos publicar la tesis que lleva 50 palabras o con el texto argumentativo. Todavía, Fernanda, todavía no vamos para todo el texto argumentativo. Apenas vamos a trabajar la tesis, lo que me preguntaba ahorita Alegría, que si estoy explicando todo o solamente la tesis. Entonces, este ejercicio para este momento es solo la tesis, ¿sí? Solo vamos a trabajar con la tesis. Entonces, serían las 50 palabras. Por eso, si se dan cuenta, no es tan gigante el trabajo, pero sí es importante que
que lo hagan porque van a recibir una retroalimentación cada uno y de esa manera van a volverlo a escribir, a hacer reescritura y van a aprender mucho más. Esa es la idea. Profe, ¿se puede tener una postura negativa o positiva frente al tema? Sí. Digamos que no siempre nosotros vamos a estar de acuerdo sobre algo, ¿sí? Es más, cuando hacía el ejemplo ahorita de lo de el abuso infantil, es una postura negativa hacia el hombre, hacia los hombres cercanos de una familia. Y como les decía, eso puede sesgar y puede herir susceptibilidades. Entonces, por esa razón, sí se puede tener una postura negativa o una postura en la que no se esté de acuerdo, más que negativa, es con la que no se esté de acuerdo sobre algo. Por ejemplo, alguien dice que el café, consumir mucho café dentro de una investigación, por ejemplo, que consumir mucho café afecta para producir demencia senil, por ejemplo. Entonces, eso, ¿Cómo? ¿El tema qué? digan, por ejemplo, decir que el alto consumo de café, estoy poniendo un ejemplo, el alto consumo de café aumenta la probabilidad de que una persona sufra de demencia senil o demencia a la última etapa de la vida. Digamos que existen estudios que hablen de eso, por ejemplo, y ustedes o la persona que lo quiera hacer, por poner un ejemplo, dice, no, yo voy a hacer una investigación o voy a escribir un artículo o lo que sea, diciendo que esto no es verdad, porque no todas las personas que que hayan tomado café hasta cierta edad llegan y han perdido su conciencia y su parte de decisión propia. Entonces hace una investigación que esté contrapuesta a la que ya se planteó inicialmente. Entonces, se puede estar no tanto desde el ámbito negativo, sino más bien para cambiar de foco, de postura, lo que ya se había planteado antes, también puede ser. O sea, como por el ejemplo, más o menos lo que les estoy diciendo. Mi compañera Kiara dice que si le puede explicar acerca de su tema, que es la desnutrición, porque tiene dudas. Volvemos a lo mismo, o sea, cualquier tema se puede usar siempre y cuando lo delimiten. Debe delimitarse la población, debe delimitarse sobre qué específicamente sería desnutrición. Por ejemplo, si se toma la población de La Guajira, los niños de La Guajira, que en este momento tienen el más bajo, o sea, que estamos en los últimos lugares del mundo ganándole a África en temas de desnutrición. Entonces, digamos, hacerlo por ese lado, cómo eso implica un abandono total, por decirlo de alguna manera, del Estado, del gobierno o de los organismos internacionales. O sea, se puede ver la desnutrición desde muchos puntos de vista, pero tendría que delimitarse desde cuál lo quieres ver y sobre qué población. Solo la tesis, otra preguntita. Yo elegí el tema de delincuencia, resultado de los negocios informales. ¿Sí cuenta como tesis? O sea, como les decía, todo tema cuenta como tesis, ¿sí? Todo tema puede ser una tesis. El tema aquí o el punto aquí es la forma de escribir esa tesis. Entonces vamos a continuar para irles explicando lo de ¿qué? Ahora, ¿cómo burlo esto? O sea, profe, Voy a dejar de compartir un segundo para borrar el tablero y seguir. Esto está muy raro. Ya.